Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda con nosotros. Hola. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es realmente la base para entender cómo funciona nuestro planeta. Sí, Y este tema son los ecosistemas. exacto. Para esta inmersión en particular hemos recopilado información de algunas fuentes muy interesantes, principalmente del Ministerio de Educación y también de la Fundación Biodiversidad. Muy buenas fuentes. Sí, y lo que vamos a intentar hacer es, pues, como siempre, extraer lo más importante de estas fuentes para que vosotros podáis tener una idea clara y atractiva de qué son los ecosistemas, Es un tema apasionante. sin que os sintáis abrumados con demasiada información. Por supuesto. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte, ¿qué es exactamente un ecosistema? Bueno, pues un ecosistema, según el Ministerio de Educación, en 2024 es un conjunto de seres vivos Ajá. que interactúan entre sí y con el medio físico en el que viven. Vale, o sea que no están aislados. Hay una relación constante Claro. entre ellos y con su entorno. Exactamente. Y esto crea un Un equilibrio. que se llama equilibrio ecológico. Ah, O sea, que no es solo los seres vivos, sino también ese entorno que los rodea y cómo interactúan entre ellos. Entonces, si tuviéramos que simplificarlo un poco, podríamos decir que un ecosistema se basa en dos componentes principales, lo vivo y lo no vivo. Totalmente. Gracias. Sí, a esos dos componentes principales los llamamos factores bióticos y abióticos. ¿Vale? Los factores bióticos son todos los que tienen vida. ajá. Plantas, animales, microorganismos, Incluso los que no vemos. incluso los que no vemos. Vale, perfecto. Y los abióticos son todos que no tienen vida, pero que son súper importantes para la vida. Ya. Por ejemplo, el agua, el suelo, el aire, la luz solar. O sea que todo esto influye Muchísimo. en cómo se desarrolla Claro, la vida en un ecosistema. por supuesto. Y ¿podrías darnos algunos ejemplos concretos de estos factores bióticos y abióticos basándonos en las fuentes que tenemos? Sí, claro. Por ejemplo, el Ministerio de Educación en 2024 nos da ejemplos muy claros de factores bióticos como son las plantas, los animales y los microorganismos. Ah, Y como ejemplos de factores abióticos nos habla del agua, del suelo, del aire y de la luz solar. Vale, o sea que tenemos un montón de ejemplos que nos ayudan a visualizar un poco mejor Exacto. estos dos componentes. Es importante recordar que la relación entre estos dos tipos de factores es dinámica. Sí. O sea, están continuamente interactuando. claro. No es algo estático. No es algo fijo. Cambia constantemente. Exacto. Vale, perfecto. Ahora que ya tenemos una idea un poco más clara de estos dos componentes, me gustaría que nos centráramos en los seres vivos, en esos factores bióticos. Muy bien. Y he visto en las fuentes que se clasifican en productores, consumidores y descomponedores. Sí. ¿Podrías explicarnos un poco la función de cada uno de esos grupos? Claro que sí. Los productores son los que fabrican su propio alimento. Ajá. Son los que llamamos autótrofos. Y lo hacen principalmente a través de la fotosíntesis utilizando la energía del sol, Ya. el agua y el dióxido de carbono. O sea, que son como los chefs del ecosistema. Totalmente, ¿no? Se hacen su propia comida. Sí. Ellos son los que cocinan. Ya. En este grupo tenemos las plantas, las algas y algunas bacterias. vale. Y en la figura 2 del documento se ve muy bien Sí, los diferentes tipos de organismos fotosintéticos. perfecto. Y luego tenemos los consumidores, Sí, que me imagino que son los que se comen lo que producen los productores. exacto. Ajá. Son heterótrofos. Ujú. Es decir, que necesitan alimentarse de otros seres vivos Ya. para obtener la energía. Vale. Y dentro de los consumidores hay varios niveles, como se ve en la figura 3. Sí. Los consumidores primarios, que son los herbívoros, Ya. es decir, los que se alimentan de las plantas. Los vegetarianos del ecosistema. Exactamente, Ah. como los conejos, las vacas, los ciervos. Ajá. Luego tenemos los consumidores secundarios, Ya. que son carnívoros. Es decir, se alimentan de los herbívoros. Ah. Por ejemplo, un zorro que se come un conejo, Caja. una serpiente que se come un ratón Sí. o un halcón que se come un pájaro. Ya. Y por último, tenemos los consumidores terciarios que son los O superdepredadores. sea, los que están en la cima de la cadena alimenticia. Exactamente, los que están en lo más alto, Ya. como los leones, los tiburones, las águilas. Vale, o sea que tenemos una jerarquía Sí, bastante clara. bastante compleja. No, en cuanto a la alimentación. Sí. Y luego están los descomponedores, que a veces nos olvidan un poco, Sí, pero que son fundamentales, son importantísimos. ¿verdad? Son los que se encargan de descomponer la materia orgánica muerta, Ajá. ya sean restos de plantas, de animales o excrementos. Ya. Y al descomponerla liberan nutrientes que vuelven al suelo.
Vale. y que las plantas pueden volver a utilizar. O sea que es como un ciclo. Es un ciclo. Constante reciclaje. Exactamente, Ya. es fundamental para que el ecosistema funcione. Y en este grupo tenemos a los hongos y a las bacterias, Y- principalmente, ¿no? Sí, sí, como se ve en la figura 4 se ve muy bien cómo descomponen la materia orgánica y el Ministerio de Educación en 2014 lo explica muy bien. Vale, perfecto. No. Entonces, ya hemos visto los factores bióticos, esos seres vivos y sus diferentes roles dentro del ecosistema. Sí. Ahora vamos a pasar al escenario donde se desarrolla toda esta vida, Ajá. que son los factores abióticos. Exacto. ¿Y podrías contarnos un poco más sobre estos factores y cómo influyen en los seres vivos? Claro, los factores abióticos son las condiciones físicas y químicas del entorno Vale. y tienen una gran influencia en los seres vivos. ¿Sí? Por ejemplo, la temperatura Ajá, afecta a la distribución de los organismos claro. y a su metabolismo. Porque no todos los organismos pueden vivir en las mismas temperaturas. Claro. ¿Mm? Un oso polar no puede vivir en el desierto Claro, y un camello no puede vivir en el Polo Norte. claro. Cada uno está adaptado a un rango de temperatura. Correcto. Y luego tenemos la luz solar, que es fundamental para la fotosíntesis, Ah, que es el proceso por el cual las plantas producen su propio alimento. ya, Sin luz solar, la mayoría de los ecosistemas no podrían existir. claro. También influye en el comportamiento y el desarrollo de muchos organismos, Ya, por ejemplo, la reproducción. claro, la migración. Y luego tenemos el agua, que es esencial para la vida. El agua es vida, No, es fundamental para todos los seres vivos. ya. Regula muchísimos procesos fisiológicos dentro de los organismos y es el medio en el que se desarrollan los ecosistemas acuáticos. Claro. Sin agua no habría vida. Totalmente. Y el suelo. El suelo es súper importante porque proporciona nutrientes y soporte físico para las plantas Ya. y para otros organismos terrestres. Vale. Su composición y su estructura son cruciales para la vida en la Tierra. Y por último, los gases atmosféricos. Y los gases atmosféricos, como el oxígeno y el dióxido de carbono, son esenciales para la respiración y la fotosíntesis. Claro. El oxígeno lo necesitan los animales para respirar. Ajá. Y el dióxido de carbono lo necesitan las plantas para hacer la fotosíntesis. O sea, que hay una relación ahí Sí, sí, están Muy interconectados. estrecha entre los dos. Exacto. Y esto lo menciona la Fundación Biodiversidad en 2024, Sí. ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos una buena base sobre los componentes de un ecosistema, Sí, tanto los seres vivos como los no vivos. exacto. Y ahora me gustaría que habláramos un poco de los diferentes tipos de ecosistemas que existen. ¿Cómo se clasifican? Pues la clasificación principal los divide en acuáticos y terrestres, Ajá. dependiendo de si el medio predominante es el agua o la tierra. Váyanle. Dentro de los acuáticos tenemos los marinos, Ajá. que son los mares y océanos, Ya. que se caracterizan por tener una alta concentración de sales. Vale. Y aquí viven una gran variedad de organismos, Sí. como corales, peces, ballenas, plancton. O sea, un mundo inmenso. Inmenso. No, lleno de vida. Y los ecosistemas de agua dulce. Los ecosistemas de agua dulce son los ríos, los lagos, Ah. las lagunas, Ah. y tienen una baja concentración de sales. Vale. Y aquí viven otros tipos de organismos, como anfibios, peces de agua dulce y plantas acuáticas. Están adaptados a esas condiciones. Exactamente. Sí. De menor salinidad. Es- Y todo esto lo menciona el Ministerio de Educación en 2024, Sí, ¿verdad? sí. Vale. Y en cuanto a los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres se desarrollan sobre la superficie terrestre Ajá. y Con- dependen del aire para obtener oxígeno. Vale. Y se pueden clasificar según la zona climática, Ya. dando lugar a una gran variedad de ecosistemas. O sea que hay muchísimos. Muchísimos. Ya. Sí. Y podrías nombrar algunos ejemplos. Claro, por ejemplo, la tundra, que es un ecosistema muy frío, con poca vegetación y suelos helados. Vale. La taiga, que tiene bosques de coníferas de inviernos muy largos y fríos. Ajá. El bosque templado, que tiene árboles de hoja caduca. Y estaciones bien definidas. Ya. La selva tropical, que tiene una gran biodiversidad y muchísima vegetación. Es un ecosistema súper rico. Súper rico. No. Sí. La sabana, que tiene pastizales y árboles dispersos, y es el hogar de grandes herbívoros. Ya. La estepa, que es un ecosistema seco con poca vegetación. Ajá. Y el desierto, que es el ecosistema más seco de todos, La zona. muy poca agua y temperaturas extremas. Ya que tenemos una variedad increíble Increíble. No. de ecosistemas en nuestro planeta. Sí, sí. Dependiendo de las condiciones Climáticas. clásicas Del clima de Clima. latitud, de la latitud. de muchos factores, de muchos factores. Y esto también lo menciona el Ministerio de Educación en 2014, Sí, ¿verdad? sí. Y bueno, nuestras fuentes también hablan de Ecuador como un país
megadiverso. Sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre los ecosistemas que encontramos en Ecuador? Claro, Ecuador es un país increíblemente diverso. Tiene una gran variedad de ecosistemas. Por ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana encontramos la selva tropical húmeda, que es uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo. ¿Ya? Aquí viven jaguares, tapires, anacondas. Un montón de especies. Muchísimas especies. Sí. Increíbles. Luego en los Andes ecuatorianos encontramos los páramos, Ajá. que son ecosistemas de alta montaña, Sí. con una flora y fauna muy peculiar, Bien. adaptada a las condiciones extremas. Claro. Aquí podemos encontrar al majestuoso cóndor Sí. y el oso de anteojos. Y en la costa y el mar de Ecuador. En la costa y el mar tenemos los manglares, Ajá. los estuarios, Sí. los arrecifes de coral, ¿Ya? que albergan una gran variedad de especies marinas, Claro. como cangrejos, delfinas, peces tropicales. Y las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos son un caso único, Sí. un archipiélago volcánico con especies endémicas Ajá. que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. O sea, que son especies Únicas. que solo viven allí. Exacto. Ujú. Como las tortugas gigantes. Sí. Y los piqueros de patas azules. O sea que Ecuador es un país privilegiado Totalmente. en cuanto a la diversidad Sí. de ecosistemas. Es un ejemplo perfecto de la megadiversidad del planeta. Y todo esto lo menciona el Ministerio de Educación en 2024, Sí. ¿no? Sí. Vale, perfecto. Y ahora que ya hemos visto los diferentes tipos de ecosistemas y algunos ejemplos concretos, me gustaría que habláramos un poco de las relaciones que se establecen entre los seres vivos dentro de un ecosistema. A ver. ¿Qué tipos de relaciones existen? Pues las relaciones son muchísimas y muy variadas. Yep. Pero podemos destacar las relaciones tróficas, Ajá. que son las que se basan en la alimentación. Y aquí tenemos las cadenas alimenticias Sí. y las redes alimenticias. Que nos muestran cómo fluye la energía de un organismo a otro, Exactamente. ¿verdad? Las plantas son la base. Ajá. Luego vienen los herbívoros que se alimentan de las plantas. Ya. Los carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Sí. Y así sucesivamente. Hasta llegar a los superdepredadores. Exacto. Son redes complejas e interconectadas, Ya. donde cada organismo tiene un papel importante. Claro, porque si se rompe un eslabón de la cadena, Claro. puede afectar a todo el ecosistema, Puedes desequilibrarlo. ¿verdad? Sí. Y aparte de las relaciones tróficas, ¿qué otros tipos de relaciones hay? Pues también hay relaciones de competencia, Ajá. donde los organismos compiten por los recursos, Ya. como el alimento, el agua, el espacio. Claro. Por ejemplo, dos especies de árboles que compiten por la luz solar, Ya. o dos especies de animales que compiten por el mismo tipo de presa. Claro, o sea que hay una lucha constante Sí, sí. por la supervivencia. Por la supervivencia. Y también hay relaciones de cooperación. Sí. ¿verdad? Donde los organismos se benefician mutuamente. Vale. Por ejemplo, la polinización, Ajá. donde las abejas obtienen néctar de las flores Sí. y a la vez las polinizan. O sea que las dos Las dos se benefician. salen beneficiadas. Exactamente. Eso es un ejemplo de mutualismo. Vale. Y también existen relaciones entre los organismos y su entorno abiótico. Sí, también. Los organismos pueden modificar su entorno Ajá. y a su vez el entorno puede afectar a los organismos. Sí. Por ejemplo, los castores que construyen diques en los ríos Sí. modifican el flujo del agua, Claro. creando nuevos hábitats. O sea que cambian el ecosistema Lo cambian. completamente. Sí, sí. Y esto lo menciona el Ministerio de Educación en 2014, Sí, ¿verdad? sí, sí. Vale, perfecto. Entonces ya hemos visto las relaciones que se establecen entre los seres vivos dentro de un ecosistema. Sí. Y para ir terminando nuestras fuentes, nos proponen un espacio de reflexión Ah. con algunas preguntas muy interesantes Sí. que nos invitan a pensar un poco más sobre este tema. Exacto. Y me gustaría compartirlas con vosotros para que también podáis reflexionar sobre ellas. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cómo afecta la actividad humana a los ecosistemas? Esa es una pregunta fundamental. Porque el ser humano tiene un gran impacto en el planeta. Ya sea positivo o negativo. Claro, Mm, hay que ser conscientes de ello. sí. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que podemos aplicar para conservar los ecosistemas en Ecuador? Ya, Aunque esta pregunta se centra en Ecuador, es aplicable a cualquier lugar del mundo. claro. Hay que pensar en cómo podemos proteger los ecosistemas. De nuestro planeta. ¿Sí? La tercera pregunta es, ¿cómo se vería afectado un ecosistema si desapareciera una especie clave en la cadena alimenticia?
Esa es una pregunta muy interesante, Y sí, porque nos hace pensar en la importancia de cada especie exacto. Va. Todas las especies tienen un papel. dentro del ecosistema. Sí. Y la cuarta pregunta es, ¿qué consecuencias tiene la contaminación en los ecosistemas acuáticos y terrestres? La contaminación es un problema muy grave Sí, que afecta a todos los ecosistemas. tanto a los seres vivos como a los no vivos. Claro, hay que Claro. tomar medidas para reducirla. Y la última pregunta es, ¿cómo podríamos reducir nuestro impacto ambiental en la vida cotidiana? Esa es una pregunta que nos invita a la acción, Sí, a cada uno de nosotros. a cada uno de nosotros, Hacer pequeños cambios en nuestro día a día. que pueden tener un gran impacto Sí. a nivel global. Bueno, pues estas son las preguntas que nos proponen nuestras fuentes Sí. para que reflexionemos un poco sobre los ecosistemas Y sobre nuestro papel en ellos. y sobre nuestro papel en ellos. Exacto. Y bueno, ya para terminar, me gustaría resumir un poco lo que hemos visto hoy. Muy bien. Los ecosistemas son conjuntos complejos e interconectados de seres vivos Sí. y componentes no vivos Exacto. en constante Ah, interacción. Es un equilibrio dinámico. Y entender estas dinámicas es fundamental para comprender cómo funciona nuestro planeta Y para poder protegerlo. y para poder protegerlo. Claro. Muchas gracias por esta inmersión tan interesante. A ti. Y a todos vosotros por escucharnos. Hasta la próxima. Y os dejamos con una última reflexión. Si pudierais elegir una sola acción individual para proteger los ecosistemas, ¿cuál sería y por qué? Buena pregunta. Hasta la próxima.